Somos una iglesia saludable, práctica y entretenida, donde Jesucristo es el centro de todo y cada persona o familia encuentra un hogar. La integridad, las relaciones, la excelencia, el liderazgo y sobre todo la familia forman parte de nuestras principales motivaciones. Nos encontramos ubicados en la avenida Libertador Bernardo Higgins, 1657, los domingos a las 11 y a las 13 horas y los miércoles a las 19:30. Cada semana creamos espacios de cuidado y capacitación para más vidas consagradas a Dios. Por eso deseamos que disfrutes de todo lo que hemos preparado especialmente para ti y desees unirte a esta gran familia. Bienvenidos a las Buenas Nuevas Santiago de Chile. Los tesoros que encuentren son suyos. Buenos días, bienvenidos sean todos a la iglesia Las Buenas Nuevas Santiago de Chile. Qué bueno verles acá, nos contenta muchísimo recibirles. Saben, las personas que se encargan de preparar este ambiente para que te sientas súper agradado, se han dado una tarea hoy importante. No sé si vieron algunos con atuendos alusivos a las fiestas patrias, ¿sí? Vestidos de guaso, ¿los vieron? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí venden la apariencia? Quiero que les demos un aplauso a las personas que se conectan a través de la web. Sí, denle un aplauso, nos contenta muchísimo que estén conectados vía web con nosotros. Esperemos que Dios les hable a través de lo que hacemos acá. Esto lo hacemos para ustedes, para que se sientan súper agradados. Saben, toda la semana las personas que se encargan de esto hacen un gran esfuerzo de su tiempo, de sus recursos, de sus talentos, para que tú puedas disfrutar este domingo de un tiempo agradable y puedas venir y crecer junto a nosotros. Saben, estamos en tiempos de fiestas patrias. Este mes acá en Chile se celebran las fiestas patrias. A mí particularmente me encanta esta celebración. Ellos hacen
algo, wow, no sé, a nivel de Navidad en Venezuela tal vez, no lo sé, pero me encanta la manera en que lo celebran, me encanta el ambiente que se vive acá. Ciertamente por allá el viernes comenzaba a ver mis estados de WhatsApp llenos de amigos conocidos en sus fiestas y uno trabajando, pero saben, como no me gusta el tema de la envidia, mis compañeros de trabajo que estábamos trabajando mientras todos estaban en sus asados y en sus empresas disfrutando, yo dije, yo no voy a quedarme con esto, así que si yo me amargo el día se lo van a amargar todo y comencé a mostrárselo a mis compañeros. Mira lo que están haciendo otros y tal. Pero sigue trabajando. No, pero de verdad que es muy agradable el ambiente y nos dijeron que va a ser el martes, así que bueno. En fin, estas fiestas han hecho que compartamos con ustedes una serie que se llama Patria de Valientes, ¿sí? Y esto tiene que ver con personas que han hecho algo extraordinario. ¿Saben? Esto lo estamos basando en un viaje que Christopher Vogler, se llama el hombre, habla acerca de un viaje que siguen las personas para convertirse en héroes. Y esto aparece primeramente en mitología, en historias fantásticas, pero resulta que aplica también a cualquiera de nosotros, aplica a nuestras vidas, porque son procesos que viven las personas para alcanzar cosas extraordinarias. Así que esto no solamente se trata de héroes como quizás veíamos a Aquiles en la presentación o a Leónidas, aparte que son de mis películas favoritas, Troya y 300, me encantan, pero no solamente se trata acerca de personas que quizás vivieron estos actos heroicos o como pudiéramos ver de repente gente que ve el heroísmo tal vez en la vida de Bolívar o en la vida de alguno de los libertadores de América. En fin, no solamente se trata de eso, se trata de personas comunes que alcanzan cosas maravillosas, que pueden llegar a hacer cosas extraordinarias. Y creo que todos soñamos con hacer cosas diferentes, con cambiar nuestro mundo, con hacer de este mundo algo mejor. Soñamos con impactar a la sociedad de alguna manera, algunos de repente cantando, otros quizás en el deporte, en fin, cada uno tiene sus metas y sus sueños, unos quizás más ambiciosos que otros, pero todos soñamos con hacer algo diferente. Y las personas viven un proceso que este hombre lo describe en 12 pasos, ¿sí? Y hemos estado viendo estos pasos. La primera semana hablamos de los 3 primeros pasos, ¿ok? El primero de ellos es mundo cotidiano, ¿sí? Y esto quiere decir que las personas, antes de convertirse en un héroe o antes de hacer algo extraordinario en sus vidas, viven en una vida cotidiana, en una vida cómoda, donde quizás están dentro de lo que podríamos llamar normalidad o rutinario, o nada fuera de los parámetros normales. Sin embargo, las personas pasan a un segundo nivel antes de convertirse en un héroe. Y ese segundo paso es un llamado a la aventura. ¿Saben? Esto se aplica incluso a los guiones de películas para hacer un guión acerca de alguien que se convierte en un héroe. Y siempre pasa esto. Comienzan siendo personas cotidianas que reciben un llamado a la aventura. Y la primera semana, esto lo vimos a través de la vida de Moisés, ¿sí? El pastor Habacuc hablaba de cómo Moisés pasó de una vida cotidiana, una vida normal, común y corriente, a recibir un llamado impresionante, ¿sí? Dios le hablaba a Moisés y le decía, estoy llamando para liberar a mi pueblo de la opresión de Egipto. Imagínense eso, no sé, imagínense que algunos de ustedes acá reciban, no sé si hay acá de repente alguien de alto mando militar o algo por el estilo, si lo está, no es con usted, pero alguien así de lo más común, que reciba un llamado de Dios y diga, mira, tú vas a ir a liberar a Venezuela de lo que está pasando. Tú quedas así como que, yo. O sea, no más que puedes tuitear, no sé. Pero, en fin, era un llamado enorme lo que se le estaba haciendo a Moisés, un llamado a una aventura, que el tercer paso de que viven estas personas es el rechazo, ¿sí? Moisés en principio no se lo creyó. El pastor Habacuc hablaba de las 5 preguntas que hizo Moisés, o podríamos decirle 5 excusas que estaba dando para no atender a ese llamado, ¿sí? Porque lo veía muy grande. En principio, cuando recibimos un llamado a la aventura o queremos hacer algo impresionante y como que se nos presenta la oportunidad, decimos como que ya va, o sea, de verdad no sé si estoy capacitado para hacerlo, ¿ok? Y a veces no nos arriesgamos por temor a lo que pueda pasar.
El cuarto paso lo vimos en la semana siguiente, en la semana pasada, y hablábamos acerca de un encuentro con el mentor. Las personas, para alcanzar cosas grandes, necesitan conectarse con alguien que les dé la seguridad de avanzar a ese llamado y de atender al llamado a la aventura. Necesitan alguien que los motive, que los inspire, que les haga sentir que de verdad pueden con eso y mucho más. Personas que los puedan guiar, que los puedan orientar. Y lo veíamos a través de la vida de Josué. Y en el caso de Josué, la persona que fungió como mentor de él fue precisamente Moisés. Para ese momento que Moisés comenzó a ser el mentor de Josué, ya Moisés estaba convertido en todo un héroe, ya había pasado todos estos pasos, ¿sí? Estaba en el final de sus días en la tierra, así que orientó a Josué a llevar al pueblo al siguiente nivel. Y de hecho, hay algo que me encanta de la historia de Josué, y creo que es la palabra en la Biblia que a mí particularmente más me gusta, ¿sí? Y en un momento Dios le dice a Josué, después de que muere Moisés, le dice, sabes, mi siervo Moisés ha muerto y tú vas a llevar al pueblo al siguiente nivel, van a obtener la tierra que les estoy dando. Y le dice estas palabras a Josué. Le dice algo como, todo, a donde quiera que vayas te seguiré, todo el terreno que pises te lo daré, y hasta donde alcance tu vista, hasta allí será tu territorio. Entonces, es algo que me encanta, porque Dios le está diciendo a Josué, oye, mira, a Moisés le decía que me siguiera, sígueme. Y Moisés llevaba al pueblo de Israel a donde iba la nube de fuego, no sé si han leído la historia, pero Moisés seguía a Dios. Pero cuando pasaron al siguiente nivel, Dios le decía a Josué, hey, Moisés murió, el plan contigo es llevar a mi pueblo a otro nivel. Así que donde quiera que vayas, yo te voy a seguir. El terreno que pises te lo voy a dar. Y hasta donde alcance tu vista, hasta allí va a ser tu territorio. Y eso me encanta, me fascina, me lo tomo para mí constantemente. Y saben, pasó que Josué recibió las instrucciones de su mentor y pasó el primer umbral. ¿Sí? Ese primer umbral es esa primera experiencia que tienes al emprender la aventura, que podríamos estar hablando de un emprendimiento, que podríamos estar hablando de un nuevo empleo, que podríamos estar hablando incluso, no sé, de casarte. Un cambio importante en tu vida que te hace sentir que ese primer éxito te da esa seguridad de decir, oye, sí puedo, o sea, puedo con esto y puedo con mucho más, como que probaste el sabor de la victoria, así que puedo con eso y mucho más. Pero resulta que como comienzas a andar en ese camino de aventura, comienzan a surgir pruebas, dificultades, comienzas a darte cuenta que hay personas que quizás se oponen, y eso tiene que ver con el sexto paso, ¿ok? Comienzas a descubrir pruebas, aliados, personas que te pueden ayudar a seguir avanzando, a crecer, a alcanzar las cosas que te estás proponiendo. Y todo eso lo vivió Josué. Pero saben, esta semana vamos a hablar de los siguientes 3 pasos, recuerden que son 12, para llegar a ser un héroe, ¿ok? Y esta etapa de la que vamos a hablar es quizás la más crítica, la más importante, porque es donde más personas renuncian a esa carrera o a esa intención de ir a más. Muchas personas se quedan acá en estos pasos. Y saben, y lo vamos a ver a través de la vida de una persona que, así como estos dos, llegaron, o esta persona llegó, así como ellos, a ser un héroe yendo paso por paso, comenzando siendo alguien que llevaba una vida cotidiana, ¿sí? Y que fue pasando estos pasos uno por uno, pasó también el umbral y llegó a esta etapa de la cual vamos a hablar. Y de la persona que vamos a hablar es de David, ¿sí? Y David comenzó su vida cotidiana, ¿sí? David era un pastor de ovejas, ¿sí? En una familia bastante modesta, pero resulta que en ese tiempo el pueblo de Israel había recibido un rey, ¿sí? Antes de eso, antes de Saúl, que fue el primer rey de Israel, Israel no tenía reyes. Sin embargo, el pueblo lo pidió, es otro tema. A través de Samuel, el profeta de Dios, unge a Saúl como primer rey de Israel. Y Dios estaba con Saúl y prosperaba a Israel y prosperaba a Saúl y todo iba bien hasta que Saúl comenzó a hacer las cosas mal, ¿sí? Probablemente Saúl se quedó en esta etapa
crítica del viaje hacia convertirse en un héroe. Por lo tanto, Dios se apartó de Saúl. Así que Dios le dijo a Samuel que habría un nuevo rey, ¿sí? Y quiero que veamos lo que dice 1 Samuel 16:1. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, porque Samuel amaba a Saúl. Samuel lo había ungido, había estado con él, había sido su mentor. Pero sencillamente Dios ya no estaba con Saúl. Así que le dio estas nuevas instrucciones. Ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí. No voy a estar con Saúl, tengo un nuevo rey. Así que ve y úngelo. Por lo tanto, Samuel obedece a Dios. Se va a la casa de Isaí, quien lo recibe, y le comienza a presentar a sus hijos. Le presenta 7 hijos, pasa uno y Samuel en principio ve y dice: oye, yo creo que este puede ser el ungido de Dios, tal vez este es el que Dios ha escogido, porque el tipo se ve fornido, se ve como con porte, porque recuerden que Saúl era un tipo con bastante porte, bien atractivo, imponente físicamente, así lo describe la Biblia. Así que Samuel quizás estaba pensando en el mismo prototipo de Saúl para el próximo ungido de Jehová. Pero resulta que pasaban los hijos de Isaí y el Señor le decía a Samuel: no, este no es, no, este no es, no, este no es. Pasaron 7 y ninguno era. Por lo tanto, Samuel le dice a Isaí: hey, ¿qué pasa? ¿No tienes más hijos? Oye, sí, hay uno más, pero es el menor de todos y está por allá atendiendo las ovejas y las cabras. Así que Samuel le dice: oye, tráemelo, quiero conocerlo, preséntamelo. Mandaron a buscar a David. Y cuando David llega, Samuel se da cuenta de que él es el ungido, ¿sí? Que él es el escogido de Dios para ser el próximo rey de Israel. Así que lo unge en ese momento y le da la promesa de Dios: ¿sí? Tú vas a ser el próximo rey de Israel. Pero quiero que veamos esto. Hasta ese momento, David llevaba una vida bastante común atendiendo, cuidando ovejas y cabras, ¿sí? Incluso era visto con poco valor por Isaí, porque es que ni siquiera se lo había presentado a Samuel. Y saben, esto a veces marca a las personas, sobre todo en familias donde hay favoritismo de parte de los padres con los hijos, en especial a los hijos menores. Vemos cómo crea una distorsión en ellos, sentimiento de que no valen tanto, de que ante mis padres tengo que ganarme su amor porque quizás siento que no me ama tanto como ama a mis otros hermanos. Y esto muchas veces causa que el desarrollo de sus vidas, estas personas no alcancen quizás el potencial que tienen. Pero no fue el caso de David. David iba a ser un héroe, ¿ok? Entonces, David, a pesar del poco valor que le daban sus padres, quizás sus hermanos, sabía que podía ir a más. Sabía que Dios lo estaba llamando y desde ese momento Dios estuvo con él. Así que pasó el tiempo, ¿ok? Y David estaba en su casa, pero Saúl estaba siendo atormentado, el rey Saúl, por espíritus, ¿sí? Y lo atormentaban y se sentía mal, así que dijo a sus consejeros: oye, ¿qué puedo hacer con esto? Sus consejeros le dijeron: tal vez escuchando música, alguien que toque el arpa te puede hacer sentir mejor. Le recomendaron, le pareció bien esto a Saúl, así que le dijeron: mira, hay un hijo de Isaí que toca muy bien el arpa, además es un joven bien parecido y el Señor está con él. Así que, ¿qué te parece si te traemos a él? Le pareció buena idea a Saúl y dijo: sí, tráiganme a este muchacho. Era David. David llegó delante de la presencia de Saúl, comenzó a tocar y Saúl inmediatamente al escuchar la música que salía del arpa de David se sentía mejor. El espíritu lo dejaba y el hombre se calmaba. Así que Saúl comenzó a apreciar a David y a tenerlo en buena estima. Pero resulta que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba siendo acechado por una guerra, ¿sí? Los filisteos, que era una sociedad mucho más avanzada, mucho más poderosa que los israelíes, estaban oprimiendo todos los pueblos cercanos o los países cercanos, estaban en guerra, estaban acabando con todos. Así que estaban acechando o estaban asediando a Israel. Y en medio del ejército de los filisteos apareció un hombre, un paladín enorme, diciendo, por cierto que no sé, los que vieron la película Troya, el extracto de lo que aparecía allí al principio, que salió un hombre muy grande con Aquiles, que es interpretado por Brad Pitt, fue algo muy parecido, porque era como que el campeón de aquel ejército: mándame un campeón para que peleemos y el que gane, el otro ejército se tiene que rendir.
para no derramar sangre en todo caso. Así que eso estaba pasando. Apareció un hombre de parte de los filisteos, enorme, con una armadura enorme, con una espada enorme, retando a Israel, diciéndole: envíenme a alguien, envían mejor de ustedes. Y los insultaba y vociferaba. Y resulta que todos en Israel estaban sumamente atemorizados por este hombre. Así que nadie se atrevía a decir: yo voy a pelear. El mismo Saúl estaba aterrado. Así que esto llegó a oídos de David. Y David dijo: pero ¿quién es este hombre para que esté hablando de esa manera en contra del pueblo de Dios? Así que yo mismo voy a ir a pelear con él y lo derrotaré. En principio todos dirían: ¿qué le pasa a este loco? O sea, un muchacho pequeño, joven, contra un hombre gigante, literalmente, criado como guerrero desde niño. Así que llega esto a oídos de Saúl y David le dice: sí, yo quiero pelear con él porque voy a vencerlo en nombre de Jehová. Saúl en principio como que trata de retenerlo, le dice: oye, tú eres muchacho, este es un guerrero. Así que David le dice: no, yo voy. Saúl accede, le da su espada, le da su armadura, porque quiero que sepan que en ese momento el ejército israelí no contaba ni con espadas ni con armadura, porque no era su época. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero esto era muy pesado para David y dijo: no necesito nada de esto. No tomó ni la armadura ni la espada, sino que fue y buscó unas piedras en el arroyo, se paró delante del gigante y le dice: en nombre de Jehová, yo te voy a vencer y te mataré, porque has insultado el nombre de Israel. Así que toma la onda, ¿sí? Y le lanza la piedra. Creo que todos muy probablemente todos han escuchado la historia. Cae la piedra en medio de su frente y el hombre cae largo a largo en el piso. David se acerca, toma su espada, le corta la cabeza y todo el ejército de Filistea sale corriendo despavorido. Así que es una gran victoria para Israel. Esto hace que David sea admirado por todos en Israel. El mismo Saúl comenzó a admirar a David. Así que todo estaba saliendo perfectamente. Ese fue el primer umbral. ¿Sí se dan cuenta? Pasó de ser un hombre común y corriente, fue avanzando, pasó este primer umbral que le hizo sentir seguramente muchísima seguridad. Darse cuenta que Dios realmente estaba con él, que había vencido a este hombre solo con una piedra. Y todo parecía marchar perfectamente. Sin embargo, esto comenzó a ser un dolor de cabeza para David, porque la admiración que generaba en la gente comenzó a crear celos en Saúl. Entonces Saúl comenzó a verlo diferente, comenzó a verlo como una amenaza. ¿Sí? Así al punto de que trató de matarlo. Intentaba matarlo, maquinaba cómo matarlo. En más de una oportunidad trató de hacerlo en el salón lanzándole una lanza, pero no lo lograba. En un momento maquinó lo siguiente, le dijo a David: te vas a casar con mi hija, te voy a dar mi hija en matrimonio. David en principio dijo: no, ¿cómo yo me voy a casar? ¿Quién soy yo para casarme con la hija del rey? ¿Sabes? Yo no tengo nada que ofrecerte. Pero Saúl le dijo: no, sí tienes algo que puedes hacer por mí y te ganas la mano de mi hija. Quiero que me traigas 50 prepucios. ¿Saben lo que es? Ok, no quieren detalles, yo ya iba a los detalles. Le dice que le traiga 50 prepucios de filisteos, ¿sí? Con la intención de que, bueno, David va a ir allá solo, así que obviamente los filisteos lo van a matar, imposible que lo haga. David acepta el reto, se va. ¿Les digo cómo le quitó los...? ¿No? Bueno, vamos a omitir esa parte. La voy a adelantar aquí. Entonces, David consigue lograr el desafío que le había dado Saúl. Y le trae los 50 prepucios y Saúl, me imagino que quedaría, no sé, como que... No, te pasaste, o sea... Ni modo, cásate con mi hija, le da a Mical, se llamaba la hija de Saúl, y se casa con David. Así que esto encendió más la ira de Saúl en contra de David. Y siguieron pasando circunstancias. David se daba cuenta que ya Saúl no le tenía el aprecio de antes y que lo quería matar. Le tocó a David huir. Comenzó a huir y todo lo que ocurre en esa huida es digno de una historia de Hollywood o de una serie por los detalles. Pero comenzó a huir y comenzó a transitar en la siguiente etapa, que es la primera que vamos a hablar el día de hoy. Esa primera etapa se llama la cueva profunda, así se describe, la cueva profunda, ¿ok? ¿Por qué lo llamamos así? Porque
David comienza una etapa de su vida que comienza a parecer oscura, comienza a parecer que no tiene salida, que no hay una luz, sencillamente es un túnel, no veo ninguna salida, está huyendo, está valiéndose de cualquier cosa para que no lo descubran, para que no lo encuentren, porque está protegiendo su vida. Así que pasó de ser alguien que cruzó el umbral, que se sentía con toda la fuerza para seguir adelante, a estar en una cueva donde no veía ninguna salida. Así que David, en su vida, se fue a esconder a una cueva. Y aquí está en el libro de Samuel, capítulo 22. Quiero que lo veamos aquí. Yéndose luego David de allí, ¿sí? Cuando escapó, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Pero quiero que vean esto. No tiene que ver el hecho de que David se haya ido a una cueva con que el paso se llame la cueva profunda, ¿ok? Mera casualidad. Ok, cuando sus hermanos y su familia supieron que estaban allí, se vinieron a él. Se unieron a él y se acercaron a donde estaba. Porque probablemente sus vidas también estaban corriendo peligro. ¿Sí? Normalmente se busca un hombre y su familia termina pagando, así que terminan escapando todos. Así que, sigue. Se juntaron con él, además de su familia, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. ¡Qué maravilla! El hombre está escapando, se siente mal y se le unen un montón de batequebrados, ¿sí? Un montón de gente que está endeudada, que está amargada, que está deprimida. Y a veces eso pasa en nuestras vidas. A veces cuando estamos deprimidos, cuando estamos pasando una situación difícil, resulta que a veces por decisión propia, a veces porque tocó, nos vemos rodeados de personas que están tan deprimidos o tan amargados como nosotros. Y eso es lo que hace, lejos de levantarnos, es tirarnos al piso. Pero no fue el caso de David, porque aunque estaba rodeado de estas personas que quizás no son los más motivadores del mundo, no era el escenario más motivador, encerrado en una cueva con un montón de perdedores, pero resulta que David estaba determinado a hacerlo, a seguir adelante. Y David terminó levantando a estos hombres con él, levantándoles en ánimo, en autoestima, y haciéndolos alguien en quienes alcanzan grandes proezas, ¿sí? Estas mismas personas que en algún momento estuvieron con él decepcionados, tristes, destrozados emocionalmente. Toda historia de éxito tiene detrás dificultades. Y David pasó muchísimas dificultades mientras escapaba. Esas dificultades que a veces pasamos, que comenzamos a tener. Y quiero que lo relacionemos un poquito. Entiendo que la gran mayoría aquí son venezolanos, ¿sí? La mayoría. Ok. Pasamos situaciones difíciles, tal vez. Situaciones difíciles que sentíamos que, oye, esto está complicado, comienzo a orar, a decir, Señor, esta situación no la soporto, estoy pasando esta cueva, no veo una salida. En mi caso me pasó, estábamos en Venezuela y mi esposa decía, mira, vámonos de Venezuela porque está complicado. Yo no quería, bueno, quizás no estábamos tan en crisis, pero sí veíamos complicado salir, no quería yo, ¿sí? Entonces, David estaba en esas circunstancias tratando de cambiar, de ver una luz dentro de esa cueva. Y saben, mientras estaba huyendo, entra una cueva, llega un momento en que está escapando, va el ejército o los 400 hombres de David escapando por un lado de un monte y del otro lado del monte venía el ejército de Saúl. Así que David y su gente se esconden en otra cueva. Sí, se esconden y el ejército de Saúl pasa muy cerca y se detienen por allí, sin saber que ellos estaban escondidos en la cueva. Así que Saúl entra a esta cueva a hacer probablemente sus necesidades fisiológicas, donde estaba escondido David. Así que a David se le presenta una oportunidad de oro. Ahí estaba Saúl, descuidado, sin saber que David estaba en las sombras en esa misma cueva. Así que las personas que estaban con David le dijeron, oye, ahí está Saúl, cumple, mátalo, aprovecha y haz efectivo la promesa que te hizo Dios de que tú vas a ser el rey. Porque obviamente mientras Saúl sea el rey, tú no vas a ser rey. Pero Dios te prometió que tú ibas a ser rey, así que ahí está Saúl, mátalo, hazlo, aprovecha el momento. Cuando pasamos situaciones difíciles, seguramente van a llegar personas, voces o hasta nuestros propios pensamientos a decirnos, oye, hay una salida rápida, toma esto, ¿sí? Pero ¿saben? Las promesas de Dios
No van a venir por negocios turbulentos. No van a venir por estafas. No van a venir porque hagamos las cosas mal. Cosas con las que Dios no está de acuerdo. Porque eso trae consecuencias. Muchas veces van a decir, mira, hay un negocio en el que te puedes meter, nadie se va a enterar, es rápido, te va a dejar lucas, nadie lo tiene que saber. Y ante la situación económica que estás pasando, oye, una situación difícil, dices, bueno, esta puede ser la opción que me está dando Dios. ¿Sí? Y tratas de autoengañarte y decir, bueno, voy a tomar esta opción porque es una salida rápida a la crisis que estoy viviendo, a la cueva donde estoy. La clave de todo esto es que David no escuchó esas voces. David no lo hizo. David no aprovechó el momento de matar a Saúl, sino que le cortó parte de sus ropas. ¿Sí? Cuando Saúl sale de la cueva, David le dice de lejos, hey Saúl, mira, Dios te puso en mi mano, pude matarte, pero no lo hice, perdone tu vida. Y aquí está la prueba, tengo un pedazo de tu ropa, revísala. Así que Saúl dijo, gracias. Y quizá David estaba pensando, bueno, ahora Saúl me va a perdonar y todo va a estar correcto. Pero resulta que en ese momento Saúl dijo, gracias, está bien. Pero se dio cuenta David que la postura de Saúl no iba a cambiar con él. Que Saúl estaba determinado a matarle. Así que tuvo que tomar una decisión muy difícil, que fue irse de su tierra. Y a veces, y creo que una de las razones más comunes por las cuales muchos de nosotros salimos de nuestro país es porque no nos quedó otra opción. Porque ante las circunstancias, ante la cueva que se veía oscura y que no se le veía salida, la única opción era huir para cuidar nuestras vidas en algunos casos. Y eso tuvo que hacer David. Tuvo que huir de su país, dejar a su mujer. De hecho, su mujer fue dada en casamiento con otra persona. Tuvo que ir a otro país y precisamente al país de sus enemigos. Porque David se fue a refugiar dentro de Filistea. ¿Sí? Huyendo por su vida. Y allí David pasó al siguiente paso de esta carrera. ¿Sí? Se llama, pasamos, la prueba más dura. ¿Sí? A veces esa decisión necesaria para salir de esa cueva profunda nos lleva a vivir la prueba más dura de nuestras vidas. Yo no sé, ¿cuántos consideran que este proceso de inmigración ha sido lo más duro que les ha tocado vivir? ¿Alguno lo ve así? ¿Sí? Muchos así lo ven. Para muchos esta es la prueba más dura que nos ha tocado vivir. ¿Sí? Y para David significó esto. Tuvo que irse de su país a la tierra de sus enemigos, hacerse pasar por su amigo para que no le matasen, porque David era una figura totalmente reconocida, no solamente dentro de Israel, sino especialmente dentro de los filisteos, porque era su enemigo. ¿Sí? Ellos sabían quién había matado a Goliat. Entonces él pasó allí y se ganó la confianza de uno de los reyes de Filistea, haciéndole creer que él era ahora enemigo de Israel porque Saúl buscaba matarle. Y allí estuvo mucho tiempo pasando esa prueba sumamente dura. Debe haber sido muy difícil para David estar en ese tiempo, sobre todo mantener la imagen de que era enemigo de su propio pueblo, cuando realmente, a pesar de las circunstancias, apreciaba a Saúl, amaba a su país, tenía una relación muy cercana con el hijo de Saúl, Jonatán. Así que durante ese tiempo se fue ganando David la confianza de uno de los reyes de Filistea. Pero la guerra continuaba. Y en un momento el ejército filisteo entró en batalla contra el de Israel. Y allí en esa batalla murieron Jonatán y murió Saúl. Jonatán era el hijo de Saúl. Murieron en esa batalla. Cuando David se enteró de esto, lloró amargamente, lo golpeó emocionalmente muchísimo. Fue una etapa muy dura en su vida. Así que estas pruebas suelen durar mucho tiempo. A veces cuando pasamos estas pruebas difíciles en nuestras vidas sentimos que nunca se va a acabar. Como que ¿hasta cuándo, Señor? Dame una respuesta, sácame de esto. Y a veces nuestra fe, nuestra confianza decae. En mi caso estuve tiempo orando para cambiar de trabajo y decía, oye, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y pasa el tiempo y sigue igual. Y llega un momento en que ya no oras ni siquiera con tanta emoción o con tanta constancia, porque como que comienzas a aceptar esa situación donde estás. Las pruebas pueden durar mucho. Y en el caso de David duró mucho tiempo. ¿Sí? Porque independientemente
al morir Saúl, al morir Jonatán, resulta que el capitán o el jefe o el general de los ejércitos de Saúl, se llamaba Abner, resulta que busca un hijo de Saúl llamado Isboset, ¿sí? Y hace a Isboset rey sobre Israel. Por su parte, David recibe una instrucción de parte de Dios. Y está en 2 de Samuel capítulo 3. Después de esto, de la muerte de Saúl, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Recuerden que Israel estaba dividido en 12 tribus, ¿sí? Eran como 12 regiones, por así decirlo, y Judá era una de ellas. Y David fue ungido en ese momento como rey sobre Judá. Por su parte, Abner, quien les dije que era el capitán de la guardia del ejército de Saúl, busca a Isboset y nombra a Isboset como rey de todo Israel, del resto de Israel. Así que hubo una larga guerra. La Biblia así lo describe, que hubo una larga guerra entre Abner, entre el ejército de Israel, y la casa de Judá, que estaba al mando David. Sin embargo, a pesar de que la guerra fue larga, David se iba fortaleciendo y debilitando el otro bando. Llega un momento en que entre Isboset y Abner hay un enfrentamiento, una discusión. Abner sale ofendido, se acerca a David, hace un pacto con David, se une. Y por su lado, un tiempo después, asesinan a Isboset. Así que David en ese momento es coronado como rey de Israel. No poco tiempo. Isboset, de hecho, reinó 2 años sobre Israel. Así que estamos hablando de una prueba sumamente difícil, sumamente larga, una etapa de la vida de David muy complicada, pero que lo iba llevando, gracias a su paciencia y a su fe en las promesas de Dios, a obtener lo que sería el siguiente paso en la carrera de un héroe, que es la recompensa. ¿Sí? A veces nosotros estamos pasando situaciones que sentimos que no terminan, pero al final la recompensa va a venir, y en este caso vino mucho tiempo después para David, pero allí fue coronado como rey sobre todo Israel. Y ¿sabes qué? Cuando tienes la confianza puesta en Dios, cuando superas estas pruebas, cuando pasas al siguiente nivel y llegas al paso de la recompensa, Dios no solamente te recompensa a ti, Dios recompensa a todos los que están a tu alrededor. ¿Sabes qué ocurrió con David? En ese momento, o en esa época, los filisteos eran una sociedad muy avanzada, tanto social como tecnológicamente hablando. Incluso los historiadores, excavaciones actuales, demuestran que los filisteos o Filistea estaba considerablemente más avanzada tecnológicamente que las demás naciones de su época. Los filisteos dominaban el arte de los metales, podían hacer armaduras, podían hacer espadas. Los otros pueblos no tenían esa tecnología. De hecho, Israel peleaba con palos. No sé si han leído la historia cuando Goliat le dice, y soy yo perro para que vengas a mí con un palo y con piedras. No había esto dentro de los otros pueblos. Solo Filistea tenía acceso a estas tecnologías. Sin embargo, cuando estás pasando esa prueba difícil, Dios está trabajando no solo tu carácter, te está dando capacidades, te está llenando de talentos, te está enseñando cosas nuevas que van a ser de bendición a tu vida. El tiempo que estuvo David en Filistea, estuvo aprendiendo cosas, estuvo no solamente forjando su carácter. Los historiadores piensan que el tiempo que David estuvo dentro de Filistea le permitió a él y a su gente aprender a dominar los metales. Así que cuando David fue rey sobre Israel, la bendición no solamente fue la prosperidad que recibió David, sino que toda la sociedad comenzó a avanzar tecnológicamente, socialmente, económicamente y militarmente. Porque las bendiciones de Dios vinieron sobre David y sobre todo Israel, sobre todos los que estaban alrededor de él, gracias y a su paciencia y a mantenerse haciendo las cosas como Dios quería que las hiciera. Sabes, cuando la recompensa venga a tu vida, si estás pasando una situación de estas complicadas, que te sientes que no hay salida, que es la prueba más dura de tu vida, quiero que sepas que al final la recompensa va a venir no solo para ti. Las bendiciones no van a venir solo para ti, sino para todos los que te rodean. Las bendiciones de Dios van a derramarse sobre las personas que están a tu alrededor. Van a tener los beneficios de tu
de tu paciencia, de tu fe, de tu constancia. Y así pasó con David. Las bendiciones de Dios vinieron sobre él, sobre los que estaban a su alrededor. Y sabes, vas a poder alcanzar esas metas que te estás proponiendo, vas a poder cumplir esos sueños si confías en el Señor. Pero entiendo que es difícil pasar poco tiempo. Es fácil cuando comienzas una dificultad, inmediatamente acudir a Dios. Quedé sin empleo. Señor, me acerco a ti, es fácil acercarse, orar, pero cuando no hay respuesta, cuando la circunstancia no cambia y pasa el tiempo, esa manera ferviente de buscar al Señor comienza a descender. Comienza a descender nuestra fe, comienza a descender nuestra confianza y tal vez caemos. Por eso hablaba de que este punto es el más crítico dentro de la carrera de las personas que buscan hacer algo extraordinario, porque el momento de la prueba no es fácil, porque las pruebas no siempre van a ser de un día, de 2, de 3, de 2 semanas, pueden ser de años. Pero sabemos que al final de la prueba Dios va a dar la respuesta que esperamos y aún más, porque los pensamientos de Dios para ti son mucho mejores de los que tú quieres. Porque Dios no tiene pensamientos de mal para ti, sino pensamientos de bien. Porque las bendiciones que vienen van a ser mucho más grandes de lo que piensas. Estoy seguro que David no sabía cuánto Dios lo iba a levantar, cuántas victorias le iba a dar Dios. Pero las bendiciones de Dios superaron cualquier expectativa de la época. Estoy seguro de eso. Y también creo que las bendiciones de Dios sobre tu vida van a ser mucho más allá de las que esperas. Estoy seguro de eso. Yo lo he vivido acá. He estado en ese momento y cuando han llegado las bendiciones del Señor veo como no solamente a mí, sino a las personas que están cerca de mí han sido bendecidas por esto. Y es maravilloso darte cuenta que Dios ha tenido un plan siempre que va mucho más allá del que nosotros esperamos. Así que anímate, ten la fuerza, porque no sé si es rápido, pero es seguro. La bendición de Dios llega. Tal vez no sea de inmediato, tal vez no sea en el momento que lo esperamos, pero va a llegar. Así que no escuches esas voces que te desvían y que buscan o que te llevan a buscar soluciones inmediatas. Dios tiene la respuesta. En cualquier momento va a llegar. Así que prepárate, porque Dios te va a dar cosas buenas. Dios te va a dar cosas maravillosas, mucho más de lo que esperas. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Saben, hay cosas pequeñas que tal vez uno piensa, quizás los sueños muy grandes no se me van a cumplir, pero tengo metas que alcanzar. Y a través del camino que tengo que recorrer para llegar a esas metas, van a surgir todo esto. Van a surgir aliados, pero también van a surgir personas que se opongan a esto. Van a surgir pruebas. Vamos a transitar por cuevas que tal vez no le vamos a ver en la salida o la luz. Pero tenemos un socio y es el Señor. Y Él nunca nos va a dejar. Siempre va a estar tomándote de la mano, guiándote. No te va a dar una prueba que no puedas soportar. Va a estar forjando tu carácter, va a estar enseñándote cosas nuevas para que cuando llegue el momento lo pongas en práctica y sus bendiciones se magnifiquen.